confiado en ti. Jehová Shalom encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso. No me dejarás, ahí estarás.
mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Shalom, 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 eres mi paz. Shalom, 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 tú eres mi paz. Shalom, Jehová Shalom encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Jehová Shalom encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti.
El sonido del silencio, el que no quiero escuchar. Es aquella noche fría la que quiero evitar. El sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan y el día está por comenzar. Fue otro día en silencio el que acaba de pasar. Pasa y pasan los minutos en mi oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablará. Pronto sé que me hablará. Del silencio donde sé que escucharás el susurro de mi canto y el grito de mi llamar, el llamado de mi alma pidiendo tu libertad. Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está, aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar. La corriente de este río a tu amor me llevará. Eres tú mi compañía en esta oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, de escucharte en tu silencio. Vuelve el momento de escucharte en tu silencio. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esa eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablará. Jesús, háblanos Jesús, háblanos Jesús,
Apláudale fuerte a Él en esta noche. Él es fiel. Él es bueno. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Quiero invitarte a que cierres tus ojos, por favor. Yo creo que el Espíritu Santo está en tu casa. Quiero que el Espíritu Santo está con todos nosotros. Y en medio de la adversidad y de las situaciones difíciles, el Señor está formando carácter. El Señor está formando hombres y mujeres fieles. Sin embargo, quizá la fe, la confianza, quizá el desánimo llegó a tu vida. Pero déjame decirte que el Señor quiere hacerte un hombre cabal en todo. Así que, Espíritu Santo de Dios, sé que estás con mis hermanos en sus hogares, sé que estás con nosotros en este lugar. Y cuando tu gloria desciende, cosas extraordinarias suceden. Tú esperabas el momento y el tiempo preciso para bendecirlos. No es casualidad lo que pasa en nuestra vida. Entendemos que todo tiene un propósito. Y te pedimos que tu gloria llene la casa de mis hermanos y de mis hermanas. Que tu gloria descienda con poder en ellos y que se manifieste extraordinariamente en las necesidades, en el gozo, la paz, la felicidad que cada uno de tus hijos debe tener. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias. Úsanos, Señor, y que la palabra que tú traes esta noche traiga fortaleza y que traiga vida, Señor, que cobre ánimo y que los corazones de tus hijos sean esa tierra fértil, Padre, para que la semilla produzca al 100%, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, es una bendición, es un gozo estar con ustedes una vez más. Y quiero invitarles que abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 4, versículo 22. Y le vamos a dar lectura también al versículo 24. Así que abra su Biblia, por favor. Si aparece también ahí en la pantalla. Y quiero que lo leamos. Hoy quiero hablar acerca de la obediencia. Hemos hablado por 4 meses casi de Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hemos hablado, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Hemos hablado mucho de consuelo, de fortaleza. Hemos hablado mucho de ánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay veces que olvidamos principios, y cuando nosotros escuchamos la palabra que nada me faltará y me falta todo, o quizás escuchas la palabra que tenemos promesas de sanidad y quizás sigas enfermo, o quizás digas por qué falleció alguien o por qué partió. Creemos que todo está en el control del Espíritu Santo. Sin embargo, esta noche quiero hablarte de principios. Siempre me gusta hablar de principios de lo que es la Biblia. Y hay un principio hermoso en esto que vamos a ver ahora. Y hay un proceso para que puedas ser obediente. Hay un proceso. No eres obediente de la noche a la mañana. Los chamaquitos, tus hijos, no son obedientes de la noche a la mañana. Hay que tener un proceso. Y cuando uno viene a Jesucristo, tiene que tener un proceso. Nosotros tenemos una cultura. Y cuando llegamos a Jesucristo, queremos vivir en esa misma cultura. Y no puede ser posible, porque no puedes ser obediente con la cultura que traes. Entonces, tenemos que empezar a comprender principios del reino. Y cuando empezamos a cumplir o a obedecer y a vivir principios del reino,
la obediencia viene por naturaleza. No te cuesta. Para muchos es, oh, qué difícil es ser obediente. Oh, qué imposible. Oh, es que luchamos todos los días por ser obedientes. Déjame decirte que estás en el viejo hombre, según lo que dice la Santa Escritura. Porque el que es nacido de Dios vence al mundo. Y es por naturaleza obediente, por naturaleza. Y vamos a ver lo que dice la Biblia, y el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál les dije? Efesios 4, 22, 24. Bueno, busqué Filipenses 2, 5 al 8 porque me equivoqué. Filipenses 2, 5 al 8. Me equivoqué en la cita, aunque vamos a leer Efesios 4, 22 al 24. Vamos a ver primero Filipenses 5 al 8 y vamos a ver el proceso como introducción. Y luego vamos a ver algunos ejemplos de obediencia que sí se puede. Amén. Y luego vamos a ver los beneficios de ser obedientes. Así de sencillito, cortito. Y bueno, esperamos no tardarnos mucho. Es muy grande el asunto de la obediencia. Sin embargo, vamos a ver algunos puntos nada más. Ya está, Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir o actitud. Sentir o actitud es lo mismo que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Diga igual a Dios, porque la palabra igual es un asunto importante. La Biblia dice que el diablo fue destruido, destronado o quitado porque quiso ser igual a Dios. El diablo. El problema del diablo es que quiso ser igual a Dios. Y aquí Jesús es igual a Dios, es Dios mismo. Aquí debemos de tener mucho entendimiento, porque todo aquel que quiera ser igual, imagínense que yo quiero ser igual que el pastor Abel, y le digo, no, pero es que si yo fuera el pastor Abel, entonces ya hay un espíritu demoníaco y satánico. Sin embargo, quiero aclarar este asunto, porque la Biblia dice que no estimó el ser igual a Dios, porque Jesús era Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Diga, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Diga proceso. El Señor tuvo un proceso. La culminación de Jesús es la muerte y muerte de cruz. Esa es la culminación. Pero antes de morir en la cruz, Él tuvo que ser obediente. Y para ser obediente tuvo que ser humilde. Y para ser humilde tuvo que tomar forma de siervo. Y para tomar forma de siervo tuvo que despojarse, no tomando o no diciendo, tengo una posición, tengo un título, soy Dios, y no escatimó a ser Dios, sino que se despojó de sí mismo. Ahora entonces, el hermano Pablo nos invita a que haya pues en vosotros esta actitud. Y actitud, mi querido hermano, es algo interno que demuestra tus acciones. Los aviones, para poder ser manejados, llevan un aparato que se llama actitud. Los aviones. Y es el reloj más grande que hay en el tablero del avión. Y para que el piloto pueda decirle al avión o dirigirlo, necesita ver la actitud. Y cuando la actitud va hacia la derecha, entonces el avión va a la derecha. Y cuando la actitud le dice a la izquierda, va a la izquierda. Y cuando la actitud le dice hacia la nariz, hacia abajo, va hacia abajo. La actitud le dice hacia arriba, va hacia arriba. La actitud es de suma importancia en la vida de cualquier persona. La actitud. Así que hoy necesitamos nosotros tener la misma actitud que nos mueve internamente para ser obedientes. Y necesitamos forzosamente tener el proceso que llevó Cristo. Y el proceso, mi querido hermano, es despojarnos. Diga despojarnos. Títulos, posiciones, nombramientos, egos
lo que yo quiero, lo que yo anhelo, mis propias ideas, mis propios pensamientos. Jesús es el ejemplo máximo. Él dijo: no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me dice que yo haga, y soy obediente. Lo que oigo de mi Padre es lo que yo hablo. No hablo de mí mismo, porque Él se había despojado de sí mismo. Y cuando a alguien le mandan o le indican hacer una cosa, lo primero que hace es pensar, razonar y determinar si está bien la orden, porque no se ha despojado de sí mismo. Y entonces, como no se ha despojado de sí mismo, él empezará a actuar de la manera que él le parece que está bien, equivocando la indicación y haciendo lo que él quiere, y entonces cae en la desobediencia. Y la desobediencia trae consecuencias fatales. Así que entonces yo quiero invitarte esta tarde para que empieces a escudriñar tu vida y veas qué tan obediente eres. Vivimos en una cultura del mundo, tenemos una atmósfera del mundo, y muchos de nosotros no queremos salir del mundo, y entonces queremos ser cristianos. Y cuando somos cristianos, queremos vivir nuestra propia vida, nuestros propios conceptos, nuestra propia filosofía, nuestro propio entendimiento. El Señor dice: ama a tu prójimo. Y yo digo: ¿cómo voy a amar al que me cae gordo? Lo odio, me hizo daño. Y el Señor dice: tienes que amarlo. No quiero obedecer. El Señor te dice: hónrame. Y tú dices: cuando yo tenga tiempo, cuando yo quiera, cuando yo pueda, el día que a mí me dé el tiempo. Y entonces tú dices ser cristiano, yo digo ser cristiano, pero vivimos en nuestra propia filosofía, en nuestro propio concepto, y no nos hemos despojado. Por eso es importante llevar la actitud correcta, despojarnos de nosotros mismos, servir, ser formas de siervo, estar en la condición humilde para poder ser obedientes. Tenemos una cultura diferente. Dios le llama nuevo nacimiento. Toda persona que no ha nacido de nuevo, aunque tenga ministerio según él, aunque tenga llamado según él, aunque tenga lo que tenga y tenga actividades dentro de la congregación o fuera de la iglesia, hermano, no importa, si no hay un nuevo nacimiento, no puede ser obediente. Nicodemo era un hombre conocido en la ley, era maestro de la ley, pero él tenía sus propios conceptos. Todos los judíos eran hombres conocidos o conocedores de la ley. Los fariseos eran maestros, los saduceos también, pero querían matar a Jesús porque tenían una cultura. No tenían cultura del reino, porque el reino había llegado. El reino llegó, el reino se acercó, y ellos dijeron: no queremos el reino, tenemos nuestra propia cultura. Oye, pero tienes que obedecer. No, porque no te aceptamos, porque tú tienes otra cultura y tu cultura es del reino. Y el Señor a eso le llama nuevo nacimiento. Te he dicho que para que puedas ver el reino de los cielos, te es necesario tener nuevo nacimiento de agua y del Espíritu, para que puedas ver el reino. Hoy mucha gente quiere ver reino. Usted pide oración porque quiere ver reino, quiere ver sanidad, quiere ver reino. Hoy quiere prosperidad haciendo o tomando la palabra del Salmo: y Jehová es mi pastor y nada me ha de faltar. Quiere tomar reino, pero no entiende cultura del reino, porque no es obediente al reino. Entonces, ¿cómo quiere apropiarse de algo que no entiende? ¿Cómo quiere hacer algo en el cual usted no tiene raíces? Por eso el nuevo nacimiento para la obediencia es de suma importancia. Tenemos que quitar la cultura que nos enseñaron y tenemos que tener un nuevo nacimiento. Y entonces dice Efesios 4, 22 al 24: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, está viciado conforme a la cultura engañosa del mundo y los placeres del mundo. Y entonces dice la Biblia: tienes que renovarte el espíritu de vuestra mente. Tienes que vestirte del nuevo hombre,
creados según el reino de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Así que, mi querido hermano amado, tú puedes tener mucho conocimiento en la Biblia y puedes gritar y llorar y hasta orar, pero ¿qué tanta obediencia tienes? ¿Qué tanto te has despojado de ti mismo? ¿Qué tanto eres humilde para poder vivir en el reino? Porque en el reino los conceptos personales no importan. En el reino debe haber sumisión a la palabra, obediencia a la palabra, sometimiento a la palabra. No importa qué tan loco te parezca, no importa qué tan atrevido pienses que es. La cultura del reino debe de estar en tu vida, porque si no, entonces no entenderás palabra, no vivirás en el reino y te quedarás fuera del reino. Ahora, la Biblia dice que el reino está aquí. Por eso entonces debemos de vivir conforme al reino. Mira, te voy a poner dos ejemplos de hombres que se tuvieron que despojar. Vamos a ver por favor a Génesis, el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 22. Génesis 6, 22. Si usted está en casa y puede alabar al Señor, alábele. Y aclaro que no estoy enojado, estoy apasionado de la palabra. Amén. Me apasiona explicar la palabra, porque muy pocas veces hablamos de principios, solamente hablamos de las cosas buenas que aparecen en la Biblia, y eso está excelente también. Pero ¿cómo obtener las cosas buenas si antes no tienes principios? Muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hacía esto. Pero el Señor dirá: apartados de mí, no te conozco, no eres del reino. Génesis 6, por favor, capítulo 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Otra vez, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora quiero ponerte en contexto de lo que hace Noé. ¿Qué hace Noé? Pues hace un arca. ¿En qué tiempo? En el tiempo donde no existe la lluvia. Nadie la conoce. El mar está lejos. Y entonces Noé, Dios le dice: Noé, necesito decirte algo. Voy a destruir la tierra a través del diluvio. La gente dice: ¿qué es un diluvio si no conocemos la lluvia? Y por eso le decían que estaba loco. Y por eso le decían: te falta un tornillo. ¿Cómo alguien que no conoce la lluvia, cómo alguien que no ha visto siquiera el agua, dice que va a haber un diluvio? Era necesario entonces, para ser tan obediente, porque la Biblia dice que lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Fue obediente. Para hacer eso necesitó despojarse de sí mismo. Noé tuvo que quitar sus conceptos y sus ideas. Noé tuvo que quitar sus pensamientos. Noé tuvo que despojarse de lo que él pensaba. Porque yo creo que si tú y yo nos mandan a hacer un arca en el desierto, quién sabe si la hagamos. Entonces sí se puede, pero es necesario despojarnos de nosotros. Es necesario quitar tus pensamientos. En la obediencia, lo único que limita que seas obediente es tu pensamiento. Y hermano, cuando hablamos de autoridad, hablamos de sumisión, de sujeción, sometimiento. Y hoy no voy a hablar de todo eso. Solamente quiero que entiendas que si no eres obediente estás en graves problemas. La pandemia que hoy nos acosa, para mí es tiempo de bendición. Para mí es tiempo de ver la gloria de Dios. Para mí es tiempo de ver promesas cumplidas. Para mí es tiempo de provisión cuando el mundo dice que no hay. Para mí es ver el reino establecido en carne viva. Hoy podemos decir como dijo Job: de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven, porque en medio de la mortandad tú nos das vida. En medio de la escasez tú nos das alimento. Porque entonces, ¿cómo podrás ver la gloria de Dios? Pero muchos de nosotros pensamos que estamos en lo peor. Y tenemos miedo, pánico y terror. Porque eres desobediente. Así que Noé se tuvo que despojar.
Noé tuvo que quitar sus pensamientos, sus ideas y dejar de analizar. Qué bueno que somos hombres razonables y qué bueno que somos hombres pensantes y qué bueno que somos hombres que analizamos, y etcétera, etcétera. Qué bueno. Pero en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos es obedece y punto. Se te mandó que hicieras algo, tienes que hacerlo. Otro ejemplo rápidamente está también ahí en Génesis capítulo 22, 12. Génesis capítulo 22, 12. ¿Cuántos dicen amén? Génesis capítulo 22, 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que obedeces a Dios, o temes a Dios, que es lo mismo. Ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Otro hombre que tuvo que despojarse de sí mismo. Un hombre que se llama Abraham, tiene un hijo en su vejez. Ya son viejos, usted sabe la historia. Sara se tuvo que reír porque dijo: jajaja, ya estoy vieja, he perdido el asunto de las mujeres. Como dice el Señor que voy a tener un hijo, pero en fin, es el hijo de la promesa. Y el Señor le dice: Abraham, dame a tu hijo, a tu único hijo. Sabemos que estaba también el otro muchacho, pero para el Señor en este momento Abraham es el hijo de la promesa. Estaba Ismael. Así que la Biblia dice que Abraham fue obediente. Mira, si era el único hijo, yo creo que él pensaba en su cabeza: pero oye, me acabas de dar un chamaco en mi vejez, el tiempo de la promesa tardó, y ¿cómo quieres que yo vaya y le ofrezca a mi hijo en sacrificio? Si a nosotros el Señor nos pide a nuestros hijos para que le sirvan a Él, no que le dé la vida. No sé cuántos de ustedes se gozan porque sus hijos pasen todo el día en el templo. A veces yo tengo problemas con algunos padres. ¿Por qué los tiene tanto tiempo en el templo, pastor? Dale gracias al Señor porque tu chamaco está en el templo. O sea, dale gracias a Dios que no está en la cantina, en el antro, por amor de Dios. Esta generación que hoy por lo menos estuvo cantando aquí es una generación vieja. No, ya no son generación nueva. Estos chamacos no son los chamacos de hoy, son los chamacos de ayer. Ya pasó su tiempo. Ellos ya deberían ser pastores, ministros, evangelistas. Ya deberían tener iglesia. Oh, ya no están perdiendo el tiempo. La generación que viene, mi querido hermano que tiene 13, 14, 15 años, esta es la nueva generación que debería estar ya modelando. Estos viejos son viejos. Y los que tienen 30, peor, ya se murieron. No entendemos los tiempos nosotros. Así que entonces lo que quiero decirte acá es que Abraham, mi querido hermano, se tuvo que despojar de sus ideas y de sus pensamientos. Tuvo que decir: bueno, si tú dices que te dé a mi hijo, a mi único hijo, está bien. Y se lo llevó. Y dice que Abraham le preguntó en el camino: ¿y dónde está el animal que vamos a ofrecer? Y Abraham con mucha seguridad le dice: mira, iremos, ofreceremos y volveremos. Por eso estamos leyendo que cuando él levantó la mano para ofrecer a su hijo en sacrificio, Dios lo detuvo y le dijo: sé que eres obediente. ¿Cuántos de los que estamos hoy escuchando podríamos decir, o podría Dios decir lo mismo de nosotros? ¿Cuántos podría decir el Señor de nosotros: bueno, sí sé que eres obediente, Pablo? O sí sé que eres obediente, di tu nombre. Sé que eres obediente. Hermanos, si no te has despojado de ti mismo, no podrás ser obediente. Solamente estamos viendo dos ejemplos de los hombres que fueron obedientes en la antigüedad. Hay muchos ejemplos. Se tuvieron que despojar, tuvieron que tener una relación muy íntima con Dios. Ahora quiero invitarte, por amor, a que veamos otros dos ejemplos de hombres que piensan que están haciendo lo bueno.
Hombres que están diciendo, wow, somos excelentes servidores. Somos hombres excelentes. Y vamos a ver cuál es la respuesta de nuestro Dios. Quiero que vaya al primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Por favor. Me dicen el tiempo ahí porque no, ya me perdí. Entonces, me dicen cuánto llevo o cuánto me falta más o menos. Por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 15, por favor. Vamos a ver ejemplos de los que pensamos que estamos sirviendo al Señor y pensamos que estamos bien. O sea, pensamos que vamos bien, pensamos que wow, estamos excelentes, pensamos que no, hombre, yo creo que estoy haciendo las cosas bien. Y hay problemas quizá en el corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 15, por favor. Usted sabe un poco la historia, no lo voy a leer todo porque no me alcanza el tiempo. Este sermón más o menos tengo que dar 2 sermones para todo esto y solamente le voy a dar a usted un poco. Primer libro de Samuel, capítulo 15, usted sabe la historia. Versículo 1, vamos a leer un poco nada más. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Le hace un recordatorio de quién es, de dónde lo sacó. Estaba detrás de las burras de su padre. Él pensaba que no valía nada. Dios lo unge, le hace el recordatorio. Yo creo que el Señor también nos recuerda a nosotros de dónde lo sacó, que no éramos mucho en algún lugar y que la mano misericordiosa de Dios nos tomó y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Así que acuérdate de dónde Dios te ha sacado. Así que está atento a las palabras de Jehová. Y el Señor le dice: yo castigaré a Amalek, ve y mata todo, destruye todo, desde ovejas, animales, personas, al rey mismo, mátalo todo. El versículo 7 dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalek. Dios le dijo: mátalo. Pero en su buen pensamiento del querido Saúl, que era el rey, dijo: bueno, a mí me parece que Dios se equivocó. Yo creo que debo de dejarle vivo al rey. Y entonces dice que trae al rey, pero todo el pueblo, como el rey es desobediente, el pueblo también lo es. Dice que mató a filo de espada, y Saúl perdonó a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno según los ojos de ellos. Y no lo quisieron destruir. Aunque Dios dijo: destruye todo, el pueblo y el rey dijeron: no, ¿cómo vamos a destruir lo bueno? A ver, destruyamos lo vil, pero lo bueno dejémoslo ahí. Mas todo lo vil y despreciable destruyeron. Así que el Señor le habla a Samuel en el versículo 11 y le dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto rebelde, se ha vuelto desobediente, se ha vuelto de en pos de mí. Es decir, cuando tú desobedeces, te vuelves de en pos, es decir, ya no estás siguiendo al Señor. Aunque tengas llamado y ministerio, mi hermano, aunque hagas maravillas y hagas lo que quieras, tú ya no estás siguiendo al Señor, estás siguiendo tus propios principios. Estás siguiendo tu propia idea y tus propios pensamientos, lo que hizo Saúl. Y entonces Saúl dijo: bueno, hago lo que quiero. El Señor dijo: me pesa, se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, desobediente. Y entonces Saúl se puso triste y clamó a Jehová toda la noche. Entonces ya viene en el versículo 14, y Samuel entonces dice: pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es esto que yo oigo en mis oídos, o con mis oídos. Y Saúl respondió: bueno, mira, que me pareció bien que haya traído vivo a Amalek, lo he traído, y el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Mira, que no hemos hecho cosas malas. Si tú piensas que estamos desobedeciendo, te estás equivocando, Samuel. Lo bueno, porque hemos escogido lo mejor, es para Dios. Lo vil lo destruimos, y hemos traído lo mejor, lo más gordo, lo más precioso, y lo vamos a ofrecer para sacrificio a Jehová tu Dios. Entonces la respuesta es: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió con mucha frescura:
A mí me parece que es mucho ego. Pero le dijo, ¿habrá aplausos de parte de Dios para mí? ¿Será que el Señor me va a poner otros tiempos más? ¿Me va a dar unos pueblos más para que los gobernemos? Mi querido hermano, ¿qué estás haciendo en este tiempo? ¿Sirviendo al Señor conforme a tus pensamientos? ¿De acuerdo a tu propia filosofía? ¿Y tú dices que estás ofreciendo holocausto a Jehová de los ejércitos? ¿Qué estás haciendo? ¿Será que eres una persona obediente? ¿O obedeces de acuerdo a tu concepto y tu filosofía o tu pensamiento? Y esto toca mi corazón, porque si cada uno de nosotros nos recordamos de dónde el Señor nos saca, y eso deberías de tomarlo todos los días en cuenta, de dónde el Señor te sacó, y por qué eres cristiano, y por qué le sirves, y por qué le honras, y por qué estás aquí. Porque estamos agradecidos. Y entonces cuando nosotros nos despojamos, hay naturaleza de obediencia. No hay, oh, qué difícil, oh, no puedo, oh, no hay queja, hay obediencia. Ven y predica, amén. Ve allá, ven, amén. Haz esto, sí, Señor. Sé obediente, porque el Señor a través de Samuel le dice a Saúl: aunque eras pequeño en tu propio ojo, o en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ungió por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? El versículo 19. Sino que vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl responde ya con un corazón duro, porque muchos de los que servimos al Señor, en nuestro propio concepto, visión e idea, nos formamos nuestros propios ídolos. No nos importa lo que nuestro líder nos diga. No nos importa lo que diga el pastor. Además, hasta nos enojamos y nos vamos de la iglesia porque no fuimos tomados en cuenta. No, pues que yo tenía la mejor idea, yo tenía el mejor concepto, la mejor filosofía. Quizás sea cierta. No estamos diciendo que no, pero tú debes de ser obediente. Yo no trabajo con un equipo desobediente, hermano, porque nunca creceremos. Yo trabajo con gente obediente en mi equipo. Y si hay un equipo desobediente, lo quito. Y alguien me dijo: que no le duelen las ovejas, pastor, que no le duele que la gente se vaya, o se van los rebeldes de una iglesia. Los únicos que salen son los rebeldes, los que no entienden obediencia, los que tienen un corazón duro, los que ya no toman respeto a la autoridad, los que ya no entienden que su autoridad es su padre espiritual. Entonces Saúl responde: antes bien, a ver, Samuel, antes bien, yo he obedecido la voz de Jehová. Yo fui a la misión que me enviaron y he traído a Agag, rey de Amalek. Eso no es lo que Dios dijo, pero él piensa que está haciendo bien. He destruido a los amalecitas, mas el pueblo rebelde como yo tomó el botín, ovejas y vacas, y las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, y quiero que subrayes esto en tu Biblia, en tu teléfono, en donde quiera, si lo puedes. No están permitidos los tatuajes, porque luego que se tatúan con cosas. Si tu pastor te dijo no te tatúes, si tú te tatuaste, eres un rebelde y te vas a ir al infierno, porque Jehová desecha a los desobedientes. Es lo que estamos leyendo. Pastor, ¿es bueno el tatuaje? Me parece que no, hijo, no lo hagas. Pues a mí me vale, pastor, yo ya me lo hice, nada más vengo a decirle que ya lo tengo. Jehová es mi pastor. Sí, quizás el Señor te ha desechado y ni cuenta te has dado porque tienes un corazón de piedra. Ahí está el ejemplo de Saúl. Y el Señor le tiene que decir a través de Samuel: se complace Jehová. Escucha, se complace Jehová tanto en tus actividades, en tus acciones. En este caso el Señor le llama holocaustos, porque ya ve que Saúl trajo los mejores animales para ofrecerlos en holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová.
Pregúntate esta noche, ¿se complace Jehová con lo que estás haciendo? ¿Se complace Dios con lo que estás haciendo o eres desobediente y tú piensas que estás agradando al Señor? Tú piensas que estás lo mejor y bueno, Señor, sabes que te amo, te adoro, y el Señor está diciendo, te he desechado ¿desde cuándo? Y tú te preguntas, ¿y cómo lo sé? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo toma el Señor la desobediencia? Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste las palabras de Jehová. Escucha esto. Por cuanto tú desechaste las palabras de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Alguien podrá decir, pastor, estamos en la gracia. Estás desechado, hermano. La palabra de Dios no cambia. No cambia. Si alguien te mandó una indicación, si alguien me dijo, ve a hacer esto, y tú dices, no quiero. Tú desechaste la palabra. No quiero meterme en otros rollos porque ¿y a quién tiene que obedecer? ¿A los hombres o solamente a Dios? Ya tienes un corazón rebelde porque antepones tu razonamiento, hermano. Y no me da el tiempo para decirte todo esto. Así que entonces Saúl parecía que estaba funcionando en su propia visión correctamente. Según él estaba haciendo lo bueno, pero el Señor estaba muy molesto, de tal manera que Samuel llora, Samuel chilla. Saúl dijo, yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová, etcétera, etcétera. Y entonces el Señor dice, me he levantado a otro mejor que él. Escucha esto, no le hacemos tanta falta al Señor. Por eso en el equipo de Dios siempre debe haber obedientes, no desobedientes. Al Señor no le afecta mucho que un desobediente se vaya. Es que no lo ama. Mira, Él lo desecha porque el hombre desecha la palabra. Vamos a ver otro ejemplo muy rápido, por favor. Segundo de Samuel, capítulo 6. Porque estoy hablando con conocedores de la palabra y hombres que son ministros. Todos los que, la mayoría de los que están viendo son líderes de célula, son pastores, son ministros de alabanza, maestros, etcétera. Hay ministerios en la que por eso se llama Red de Ministerios Betel. Hay pastores quizá que nos están viendo en la red. Y bueno, es para todos nosotros. Esta palabra no es para la gente nueva, es para nosotros que nos acostumbramos a servir al Señor y que nos acostumbramos a hacer nuestro propio concepto, nuestra propia idea. No es que desconozcamos la palabra, no es que se nos olvidó la palabra, no es que no, hermano, es que la palabra la hiciste a un lado, hiciste tu propio concepto. Mira lo que dice el segundo de Samuel 6, versículo 1. Un hombre que el Señor puso en lugar de Saúl. Dios nunca se equivoca, el que se equivoca es el hombre. Quiero aclarar esto. Pastor, pero se está equivocando David otra vez. Sí, pero Dios no se equivocó al poner a David ni a poner a Saúl. El Dios de los ejércitos de la misericordia nos da oportunidades. Pero en medio de la oportunidad el que se equivoca es el hombre, no Dios. David volvió a reunir, segundo libro de Samuel 6:1, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado de Usa. Ahí hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí iba delante del arca. Y David, mira cómo iba ese asunto. Pon atención, versículo 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, como hoy lo hicimos. Instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¿Qué acaso era mal traer el arca? ¿Qué acaso no era bueno alabar al Señor? Y estaban contentos. Y cuando llegó a la era de Nacón, o cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Y
lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Ahora, alguien podrá decirme en este momento, bueno, Usa murió porque tocó el arca. Yo te voy a decir que Usa no murió porque tocó el arca. Usa murió porque David era un desobediente. Usa murió y el furor de Jehová, en versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios porque aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. La versión dice que lo mató o lo partió en dos. Y la otra versión también dice que no se entristeció David, se enojó contra Dios David por haber herido a Jehová Usa y fue llamado aquel Pérez Usa hasta hoy. Entonces, pregunta para todos los que están allá: ¿era malo entonces alabar al Señor con arpas, salterios, panderos y flautas y címbalos? No era malo. ¿Qué era lo malo? Que el arca de Jehová no era la forma correcta de transportarla. Rápidamente busca por favor en el primer libro de Crónicas, capítulo 15. Recuerda que el arca está en un carro nuevo y los bueyes tropezaron porque llevaban el arca. ¿Que David no tenía conocimiento? ¿Por qué el furor de Jehová estaba con David? Rápidamente entonces, primer libro de Crónicas 15. Primer libro de Crónicas, por favor, capítulo 15, versículo 1. Ahora vamos a ver lo que dice David. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. 2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. ¿Quién llevaba en el versículo anterior el arca? Los bueyes. Un carro nuevo. Y entonces ahora reconoce que él lo hizo bajo sus propios conceptos, bajo sus propias ideas. Quizá tú quieras llevar el arca de Dios a tu casa bajo tus propios conceptos. Quizás si estás en una célula, hay una orden de parte del pastor y dices: no, me parece que el pastor nos dio este mensaje y está feo, me parece que lo voy a quitar y voy a poner el mío. O pastor, si el pastor Abel nos da una indicación y tal vez tú dices: bueno, pero es que mi pensamiento es mejor que la del pastor Abel, me parece que yo voy a hacer lo que yo quiero. Y queremos llevar en la presencia de Dios, queremos llevar el arca de Dios, y eso no es malo. El asunto es que no lo estamos haciendo de forma correcta. Así que David sabía, porque aquí dice: acuérdense que el arca de Dios no debe ser llevada sino por levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca y Jehová les sirvan, y a Jehová les sirvan perpetuamente. El furor de Jehová no era porque llevaban el arca o porque danzaban, sino porque eran desobedientes. No eran obedientes a la palabra. Así que si a ti te va mal en esta pandemia es por tu desobediencia. Señor, es que acaso estoy pasando por un desierto. En el desierto el vestido no escasea, no se envejece, no se hinchan los pies. Lo puedes ver en Deuteronomio capítulo 8. No falta alimento, no falta agua. Si tú quieres pasar por un desierto del reino, tú vas a ver que en el desierto del reino no hay escasez de alimento. En tu casa búscalo, Deuteronomio capítulo 8. ¿Por qué te hizo Jehová pasar por el desierto? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Pero nunca se hincharon tus pies, nunca se envejeció tu ropa, nunca tuviste hambre. Tú no puedes decir: es que estoy pasando por el desierto. Así que cuando es desobediente la persona, por más trabajos que tenga, por más entradas que lleguen a su bolsa, como dice la palabra, en saco roto va a caer. ¿Por qué? Porque no hay bendición, hay desobediencia. Así que entonces vamos al versículo 13. Pues por no haberlo hecho vosotros así la primera vez, Jehová nuestro Dios nos mató a Usa, es decir, nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza, le buscamos según nuestros conceptos, nuestras ideas y pensamientos, no bajo la ordenanza de la palabra, no bajo la indicación de nuestro liderazgo. Lo hicimos como quisimos y Dios nos quebrantó. Versículo 28. Y ayudando Dios a los levitas
que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Ahora hay fiesta, hermano. Ahora hay alegría. Ahora Dios está feliz. Ahora Dios está contento. Y Dios está metiendo la mano en medio de los levitas para ayudarles con el arca. Hay gozo y alegría. No hay quebranto, porque hay obediencia. Si yo quiero invitarte esta noche para que tú veas qué tan obediente eres. Y como se nos acaba mucho el tiempo, solo quiero darte un versículo. Un versículo más. Una mujer, segundo libro de Reyes 4, del 1 al 7. Segundo libro de Reyes 4, por favor. Segundo libro de Reyes 4. Mira, si tú esta noche estás pasando por situaciones difíciles, yo te invitaría a que fueras obediente a la palabra. Recuerda cuántas indicaciones te ha dado tu líder, tu supervisor, tu pastor. Pastores, cuántas indicaciones nos ha dado nuestro pastor Abel. Y veamos cuánta obediencia hemos tenido. Hermano, a Dios no le importa tu conocimiento, tu título, tu posición. A Dios no le importa eso. ¿Cuántos títulos tienes en la escuela? ¿Cuánta teología manejas? No le interesa eso. ¿Es importante? Sí, pero es más importante ser obediente. Quiero darle una palabra para todos aquellos que están sufriendo en este momento. Quiero invitarles a que sean obedientes. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor. Y aquí quiero hacer un paréntesis: si era temeroso de Jehová y tenía muchas deudas, eso sería otro tema, hoy no lo vamos a ver. Ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué haré yo? Escucha, mujer, hombre que estás en casa, tienes que ser obediente, tienes que despojarte de tus ideas. ¿Qué haré yo? Él le pregunta: ¿qué tienes en casa? Y ella contesta: nada, sino una vasija de aceite. Él le da una orden. Escucha, obediencia. Él le da una orden: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. La mujer no preguntó: oye, ¿estás loco, Eliseo? ¿Que no escuchaste que estoy en deuda? Ahora, la vasija que tengo, no creas que son 10 litros, no creas que es un montón de aceite. Mira que es una vasija pequeña. No empezó a cuestionar, no empezó a analizar, no empezó a decir: oye, me parece que tienes que mejor darme un préstamo, saca de la tesorería para que me des, ayúdame. Ella no pensó así, fue obediente. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vacías vasijas, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, obediente, sin cuestionar. Se despojó de sus ideas, se despojó de su problema, se despojó de lo que ella pensaba, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos, los chiquillos, le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: ya no hay vasijas. Entonces cesó el aceite. Escucha, los milagros poderosos suceden en la obediencia. El poder de Dios se manifiesta cuando eres obediente. Y te puedo decir lo que hizo la otra viuda de Sarepta de Sidón: un poco de aceite, un poco de harina, y no era ni siquiera cristiana. Pero Elías le dijo: ve y hazme a mí primero una torta. Ella no cuestionó, ya le había dicho que eran 2 tortas y se iban a morir, ella y su hijo. Pero en la obediencia está la bendición. Y la Biblia dice que a Pedro le dijo: quiero que remes más mar adentro, boga mar adentro, y avienta la red. Y Pedro le dijo: Señor, pero si toda la noche hemos pescado, hemos trabajado y no hemos pescado un solo pececillo, pero en tu palabra voy a ser obediente.
tu palabra, echaré la red. Y dice la Biblia que aventó la red y tuvieron que llamar a más barcas para compartir la bendición por la obediencia. Yo no sé por lo que estés pasando, yo no sé por lo que estés transitando, pero la promesa de Dios no ha cambiado. La ley de Dios no ha cambiado. El reino de Dios sigue en esta casa. El reino de Dios sigue establecido en este momento. Solo falta tu obediencia. Y cuando tú y yo seamos obedientes, entonces veremos la gloria de Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Ayúdanos, Señor. Te pedimos perdón. Aún en nuestras mejores ideas, quizá hemos desobedecido. Quizá hasta pensamos que servimos mejor que otros. Quizá hasta nos esforzamos para demostrar que somos mejores que nuestros propios líderes. Y te pedimos perdón. Pero hay misericordia, porque la misericordia es para aquellos que no la merecen. Y hoy venimos humillados delante de tu presencia para pedirte perdón. Y queremos ser obedientes, Señor. Queremos ser obedientes. No importa lo que pase en el mundo, porque si eres obediente, entonces el reino de los cielos está contigo, está conmigo. No importa que los montes se traspasen a lo más profundo del mar, aunque el mar brame, si tú eres obediente, la cobertura del Altísimo está contigo. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. Nosotros creemos en Dios porque en nuestras vidas cambió. Es mucho más que religión, se trata de una relación. Ahora vivimos por fe, nada nos podrá detener. Hola, suscríbete a nuestra página, dale click en la campanita, dale like, comparte y comenta. Nos dio su salvación.